Vamos a seguirle en Gálatas. Entonces quiero que abran sus Biblias al capítulo 3 y nada más vamos a ver unos versículos ahí para repasar lo que vimos la semana pasada y entrar al nuevo capítulo. Y así podemos entender lo que nos está diciendo ahí Pablo y el Espíritu Santo. No olviden, hermanos, que Pablo escribió esta carta defendiendo el Evangelio de la Gracia. Es muy importante entender que habían llegado algunos maestros falsos después de que se fue de esa región y querían añadir que la iglesia hiciera más de lo que Cristo ya había hecho por su salvación. Querían que cumplieran con algunos requisitos, supuestamente, porque lo digo de esa manera, que se encuentran en la ley de Moisés, pero no es cierto. Algún ejemplo, querían que los hombres siguieran practicando circuncidarse, querían que observaran el sábado, día de reposo, y observar también otros días, otras fiestas que tenían los judíos como requisitos. Pero no es cierto cuando se trata del Evangelio, cuando se trata del mensaje de la gracia de Dios. Solamente entramos por fe y nuestra posición, nuestra vida como cristianos sigue por fe. Nunca dejamos de confiar en Dios y todo lo que tenemos es por conectarnos a Dios a través de la fe. Entonces vamos a ver el versículo 26 en el capítulo 3, donde más o menos nos quedamos. Y quiero que se pongan de pie. Voy a leer este versículo como el texto de hoy, pero lo vamos a seguir desde aquí. Quiero que leen conmigo. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Lo vamos a hacer otra vez, ¿no? Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre Celestial, gracias por este tiempo en tu palabra. Gracias, Señor, por lo que vamos a aprender, lo que vamos a escuchar. Pedimos, Señor, que tú seas el maestro en esta mañana, que sea tú, Señor, guiándonos, enseñándonos. Y pedimos, Señor, que podamos entender para después disfrutar, Señor, de la salvación que Cristo compró por nosotros cuando fue a la cruz del Calvario, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, qué importante es nunca dejar de creer en lo que Él hizo y solamente lo que Él hizo. Y todo lo demás que viene después es por eso. Pedimos, Señor, tu bendición, pedimos tu protección y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, por este capítulo hay algunas cosas que quiero que se fijen. Y dice aquí, pues todos ustedes. Nadie es excluido. Es decir, que la prueba de compañerismo entre nosotros no está establecido por observar circuncisión, observar el sábado, observar días o meses o temporadas. Todo es, como nos dice aquí, pues todos ustedes son hijos de Dios. ¿Cómo lo ven? Todos son hijos de Dios.
y no hay una prueba que tienen que tomar para entrar a este compañerismo que se encuentra en Cristo. ¿Cuál es la prueba o cuál es el requisito? Por la fe en Cristo Jesús. Amén. Es por fe, es por creer en Cristo. Creer específicamente qué? Lo que Él hizo en la cruz. La obra redentora que Él hizo por nosotros. Ahí está la respuesta que tiene Pablo para ese grupo que dijo, no, pero es muy bonito que creen en Cristo y que pues hay más, tienen que hacer, pues claro, tenemos que hacer más, ¿no, hermanos? Hay reglas, hay ritos, hay tradiciones, bueno, ceremonias, ¿no? Eso es lo que tenían que hacer, o más bien a lo que se convirtió en el Antiguo Testamento y también en error. Ellos pensaron que tenían que cumplir con todos estos requisitos para ser aceptables delante de Dios, pero el padre de la fe, Abraham, no fue así por él o para él. Es por fe, hermanos. Es por la fe en ¿quién? En Cristo Jesús. No es por la fe que tiene uno en sí mismo. No es por fe en lo que uno tiene en lo que has podido pensar en tu mente, es por la fe en Cristo Jesús. Y lo establece ahí el Señor. Estamos aceptados, somos hijos, ¿no? Entramos a la familia de Dios solamente por fe. Y específicamente en Cristo Jesús. Pablo lo establece ahí y creo que es importante que es la fe que nos abre la puerta a la salvación, pero nos abre la puerta a todo lo demás que sigue cuando pertenecemos a Cristo. Todas las bendiciones, las promesas, lo que es ser cristiano es a través de la fe. Tu parte es creer. Amén. Bueno, vamos a ver aquí también cómo Pablo va a establecer que la ley es inferior a la gracia que se encuentra en el Evangelio. Es decir, que el Evangelio, las buenas nuevas de Cristo, son superiores a cualquier cosa que la ley demanda. Bueno, lo demanda, pero el problema es que no tenemos con qué hacerlo. Entonces, la ley sirve como tutor. Vamos a ver eso en los versículos que siguen, pero quería establecer esto. Fíjense que nos dice también el versículo 29, voy a pasar hasta el 29, dice, y ahora que pertenecen a Cristo, ¿dónde pertenecemos? A Cristo. ¿Y cómo pertenecemos a Cristo? Por fe, ¿verdad? Nos dice Pablo en Corintios que nosotros pertenecemos a Cristo porque somos el templo del Espíritu Santo porque hemos sido ¿qué? Comprados, ¿verdad? Él nos compró, ¿con qué nos compró? Con la preciosa sangre de Cristo. La sangre de Cristo es la moneda del cielo. Vamos a ponerlo de esta manera. Lo que tiene más valor en el cielo es la sangre o la vida, porque la sangre representa la vida derramada de Cristo que Él virtió en la cruz. Entonces lo que tiene más valor, lo que Dios mira como aquello que tiene valor en su economía del cielo, es la vida de Cristo, la sangre que Él derramó en la cruz. Ahí es donde somos comprados. Redimidos es la palabra en términos teológicos. Nos compró. ¿Nos compró de dónde? ¿De dónde estábamos cuando nos compró? Éramos esclavos al pecado. Y el pecado tiene, vamos a ver si podemos hacer algo básico aquí. ¿Cuál es el penal del pecado? Pues entonces nos compró de la muerte.
Y nos ha dado ¿qué? Vida, vida eterna. Entonces aquí ahora que pertenecen a Cristo son verdaderos hijos de Abraham. ¿Por qué menciona a Abraham? Porque es el padre de la fe. ¿Por qué no podemos escapar este concepto de la fe? Porque es sumamente importante para el cristiano creer en Cristo y lo que Él hizo por nosotros. Pero nos dice más, no solamente somos verdaderos hijos de Abraham, nosotros nos conectamos a Abraham y la promesa que Dios le dio a él hace miles de años atrás, cuando dijo que iba a haber un descendiente, uno, por el cual iba a ser bendecido todas las naciones del mundo. Nosotros estamos conectados a Abraham por medio de su hijo, Jesús, y por eso somos también hijos de Dios o hijos de la fe de Abraham. Él creyó, aceptó lo que Dios le había prometido, entró en un pacto, porque Dios es un Dios de pactos, es un Dios de acuerdos, y nosotros simplemente tenemos que estar de acuerdo también, por fe. Aceptamos lo que nos ofrece, y al aceptarlo por fe, estamos incluidos. En este caso, somos verdaderos hijos de Abraham. Y dice aquí otra cosa que a mí me gusta mucho, y dependiendo cómo lo vea usted, dice aquí, son sus herederos. Herederos. Y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Pertenecen a Cristo y pertenece a nosotros las promesas de Abraham. ¿Cuál es la promesa de Abraham? Jesús. Jesús es la promesa que Dios le dio a Abraham. El Salvador es la promesa que Dios le dio a Abraham. Pero no solamente a Abraham, a Israel. Pero no solamente a Israel, a todo el mundo y al que cree en Él. ¿Te das cuenta qué tan básico es esto? Pero esto, si lo crees, si lo aceptas, si lo recibes por fe, abre todas las puertas, empezando con la salvación, empezando con el perdón de tus pecados, empezando con una relación en donde eres verdaderamente un hijo, una hija de Dios y herederos. Yo creo que les va a gustar mucho lo que significa ser un heredero. Un heredero recibe la herencia. Todo lo que es de Abraham fue pasado a Isaac. Amén. Legalmente hablando, como hijos, si miramos a nuestros padres aquí de este mundo, todo lo que es de ellos es tuyo, como heredero. Compartes, eres partícipe de todo lo que Él tiene. Entonces yo puedo decir con toda confianza, todo lo que es de Cristo es tuyo. ¿Qué tal? Mira, algunos de ustedes posiblemente ya por vivir en este mundo y el tiempo llegó en donde uno de sus padres o los dos de sus padres ya fallecieron. Posiblemente, dependiendo, ¿no? Cada caso es diferente. Posiblemente tenían algo, posesiones que pasaron a sus hijos, ¿no? A ver, nada más con la mano, ¿alguien ha experimentado eso? ¿Que recibieron algo de sus padres? Son poseedores de las posesiones de sus padres, ¿no? Pues igual en lo que es la relación que tenemos con nuestro Padre Celestial. Somos poseedores de todas sus posesiones. Imagínate la riqueza que eso significa para ti, empezando con lo espiritual, ¿no? Compartimos, ¿verdad?, con las posesiones de nuestro Padre, igual en el sentido espiritual. Eso es algo muy importante porque te debe dar seguridad. Todo lo que es de Él es tuyo.
Ya ahora que pertenecen a Cristo son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. ¿Y cuál es la promesa? Otra vez lo menciono y otra vez les pregunto. La promesa específica de que se refiere aquí Pablo es Jesucristo. Pertenecemos a Cristo. No puede haber algo más grande, hermanos, porque todas las relaciones que tenemos en esta vida y son lindas, ¿no? Tuve un poco de tiempo con mis papás, pude disfrutar estar en su casa otra vez como adulto. Fíjense, hermanos, qué lindo es tener una relación con nuestros papás. Qué lindo y qué bendición para mí que los tengo y ya están en los 90. ¿No? Los he conocido toda mi vida y sigue esta relación. Lo que está hablando aquí el Señor cuando habla de la promesa de Dios a Abraham es de una relación personal con nuestro Salvador Jesucristo, quien necesitamos tanto. ¿Saben por qué? Porque somos pecadores y necesitamos un Salvador para ser rescatados de la condena y la ira de Dios que un día va a caer sobre todos los que no lo conocen, pero no sobre nosotros, porque ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él recibió en la cruz la condena y la ira que nosotros merecíamos y escapamos, somos rescatados, ya no tenemos que sufrir ese castigo porque Cristo lo recibió por nosotros. Tomó nuestra posición, la que merecíamos, y nosotros tomamos su posición como sus verdaderos hijos. Ese es el mensaje que Pablo está tratando de convencer a los Gálatas, porque ellos quieren tratar de entrar al cielo por ser buenos, por hacer esto o aquello, y no es cierto. Es una gran mentira. La única parte que pertenece a nuestra salvación es nuestra fe en lo que ya está hecho por nosotros. Gloria a Dios. Amén. Entonces entra Pablo al capítulo 4. Y aquí ya donde tenemos trasfondo. Él dice, y ahora, que lo cambia, piénsalo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, lo están buscando, ahí está. Entonces va a usar aquí un ejemplo, Pablo, de un padre y su hijo, de herencia. Dice, piénsalo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad. Vamos a ponerlo de esta manera. ¿Quién aquí tiene hijos pequeños o tiene niños chiquitos? ¿Le vas a dar tu tarjeta de crédito para que vayan a hacer sus compras? ¿Les vas a dar las llaves del carro? ¿O la chequera? Y les dices que te vaya bien en Black Friday. No tienen todavía la capacidad de tomar decisiones por ser pequeños. Pablo va a comparar la ley de Moisés a esta situación donde estos pequeños necesitan todavía un tutor, una nana. No sé, aquí conocen ustedes lo que es una nana. ¿Les cuidó una nana a ustedes de pequeños? Bueno, yo sí lo conozco. Mis tíos en México tenían personas que contrataban que cuidaban a sus hijos mientras que estaban en el trabajo o salían a hacer sus quehaceres. Entonces ellos tenían la responsabilidad de cuidarlos, de vestirlos, de darles de comer, de instruirlos, ¿no? De llevarlos a la escuela. Todo eso era lo que pasaba en una casa romana. Tenían sirvientes, tenían siervos que ellos cuidaban de los niños. Y
los niños tenían que obedecerlos. Y ahí es donde nos está diciendo, y este es el ejemplo. Ahorita les voy a explicar por qué usa esto Pablo. Dice, piénsalo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad. Tienen que llegar a la madurez, ¿no? Híjole, ¿alguien quiere el sermón? Es la farmacia. Ahí voy. Aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre, como pequeños, como niños chicos, ellos van a heredar todo de sus padres, ¿no? Pero no hasta que lleguen a la madurez, no hasta que tengan la capacidad de tomar decisiones y ser responsables. Pablo está comparando estos siervos, y aquí lo dice, lo voy a buscar aquí. Estos esclavos que eran siervos, él está comparando esto a la ley. Que la ley sirve para instruirnos. La ley sirve para educarnos. La ley sirve para darnos a conocer una justicia, un estándar de Dios. Lo que Dios, cómo es Dios, derecho, recto. Pero cómo cumplir no lo tenemos en nuestra capacidad. Estamos bajo esos tutores. El Reina Valera dice ayo. ¿Conocen la palabra ayo? Es como alguien que cuidaba a los niños, que instruía a los niños. La ley es comparado a eso. Pero fíjense lo que sigue diciendo. Vamos a leer el siguiente versículo. Tienen que obedecer a sus tutores, ¿no? Israel estaba bajo tutores. Tutores en este ejemplo es la ley. Tenían que obedecer la ley. ¿Lo obedecieron? No. No cumplían en ese sentido. Para poder ser declarados justos o bien con Dios no podían. No podemos. La ley entonces nos muestra que somos pecadores. Ya les di el ejercicio hace unas semanas atrás. ¿Cuántos nunca han mentido? Pues nadie puede levantar la mano. ¿Cuántos nunca hemos en nuestro corazón o en nuestra mente tal vez tenido un conflicto o odiado a otra persona? ¿Quién sabe por qué? La ley dice que no y lo hemos hecho ya. Aunque no hemos hecho ni un daño tal vez, si lo hemos pensado en nuestro corazón, somos culpables delante de Dios. Entonces dice esto que Israel o la ley, los judíos tenían que obedecer a sus tutores, a la ley, hasta que cumplan la edad establecida por su padre. Entonces, los padres en el mundo romano, cuando llegaron a ver que sus hijos tenían la capacidad de tomar decisiones y tener responsabilidades, entonces tenían una fiesta, una ceremonia para celebrar que el hijo menor, pequeño, ya es mayor y responsable y considerado verdadero heredero y se le daba sus posesiones o por lo menos una posición en la familia. Ya no era considerado como un niño. ¿Cuándo llegó ese momento en lo que nos está enseñando Pablo? Fíjense, siguiente versículo. Dice, eso mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo. Entonces estábamos guardados bajo tutores hasta que llegó o viniera Cristo. Entonces estábamos en el antiguo pacto, el pacto del Antiguo Testamento, pero cuando llega Cristo, llega un nuevo pacto. ¿Saben, verdad? Llega el Evangelio. Llega las buenas nuevas. Entonces dice, éramos como niños. Éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo.
Mira, todo lo que está diciendo ahí, que éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo, estábamos diciendo que estábamos sujetos a la ley. La ley no puede salvar. La ley no puede transformar tu corazón. La ley es fría. La ley es mecánico. El problema de ritos y ceremonias y tradiciones, que aún Cristo dijo que por tus tradiciones hacen en vano la palabra de Dios. Lo hacen inútil. Lo que Dios quiere no es que seamos robots, que obedezcamos en una manera así mecánicamente. Lo que Él quiere es una relación personal y íntima. Por eso habla de hijos. Vamos a pensarlo, ¿no? Hermano Cigara tiene, no sé, 5 hijos. Ajá. Qué bendición, hermanos. ¿Te gustaría nada más tener así una relación con ellos como si fueran soldados o si fueran hijos? Ajá. Aún con sus debilidades y fracasos. Lo que estamos mirando aquí es que podemos tener una relación con Dios que sea de puros ritos y de ceremonias y actuamos así mecánicamente, pero no hay nada tierno, no hay nada dulce, no hay relación íntima. ¿Sí me entienden? Ok, no existe esto, o existe esto y lo otro, y qué bueno, pero eso es obedecer unas reglas, pero lo que Dios quiere es que nos acercamos a Él como hijos. Él quiere una relación, no quiere religión. Es muy importante escuchar esto, hermanos, porque tendemos como cristianos y muchas veces si no tenemos la enseñanza correcta, podemos creer que estamos bien con Dios porque estamos orando mucho o porque estamos leyendo nuestra Biblia o porque fuimos a la iglesia o no fuimos a la iglesia. Si no viniste al estudio bíblico, está bien. No estás en Cristo por venir a estudios bíblicos. Si viniste, que pudiste y que hiciste, eso es otra cosa. ¿Sí me explico? No te sientes mal, pero al mismo tiempo, si Cristo vive en ti, quieres estudiar la Biblia, quieres orar, quieres vivir por Él. Pero si fallas, no te sientes mal, solamente pides perdón, vives en su gracia y sigues adelante. No te dejas caer en culpa y ay, me siento mal. No, es una relación entre hijo y padre. Amén. Déjame decirlo así muy básicamente. Es una relación de amor, hermanos. Y si tratas de vivir en una relación con Dios a través de reglas, vas a sentir resentimiento. Vas a sentir una carga que no puedes. Hasta vas a empezar a odiar la relación a través de obras. Pero si lo sigues por amor, si lo sigues porque disfrutas de su gracia, si lo sigues porque sabes que es un Dios de misericordia, entonces ahí existe algo muy, muy bonito. Es personal, es algo íntimo y es algo dulce, ternura, ¿no? Sammy ya está creciendo, ya tiene 19, ¿no? No le dije nada, solamente lo disfruté. Cuando estábamos en Texas, me dio un fuerte abrazo, ¿no? Y empieza a jugar conmigo, ¿no? Y claro, en ese momento estaba tratando de comer y como que molestaba. Pero en vez de regañarlo, puse la comida en la mesa y lo dejé jugar conmigo. ¿Qué estaba pasando ahí, hermanos? ¿Cómo se dice? Jugando, bromeando. Eso es una relación. Y como es amor. Lo que el Señor quiere es amor. Y eso es lo que no entendía. En el versículo 4 dice lo siguiente, entonces, sin embargo, y esta parte es fuerte, muy fuerte, porque nos dice algo
que debemos entender cuándo se cumplió el tiempo establecido. Fíjense que en el calendario de Dios y su plan de salvación llegó el cumplimiento de un tiempo establecido, es decir, el antiguo pacto. Pero llega el momento preciso, exacto en la historia, en donde Dios ya no va a tratar con nosotros a través de reglas y leyes y decirnos lo que no podemos hacer, pero envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, para empezar, fíjense que las cosas siempre funcionan con Dios y se cumplen con Dios al tiempo perfecto. ¿Saben? Llegó el momento en la historia en donde envió su Hijo y el Verbo, hermano Sigala, se hizo carne y habitó entre nosotros. Es decir, tanto quería una relación con nosotros el Señor, tanto quería salvarnos, que tuvo que enviar a su Hijo y personalmente aparece en lo que después vamos a conocer como la historia de Navidad. Y su Hijo, el eterno Hijo de Dios, se despojó, se reduce a hacerse hombre para estar entre nosotros, para relacionarse con nosotros, para identificarse con nosotros, para asociarse con nosotros, para unirse con nosotros y más importante, para ir a la cruz y morir por nosotros como el perfecto sacrificio, Cordero de Dios. Eso es increíble, hermanos. Eso es amor. Porque no lo tenía que hacer, ni lo merecíamos, ni éramos dignos de que hubiera hecho tan grande sacrificio. Pero lo hizo. ¿Saben por qué? Porque Dios es amor. Y es lo que quiere, una relación íntima con nosotros. Y si lo amas, entonces vas a querer hacer lo mejor que puedes. Entonces habrá fruto que manifiesta la presencia de Dios en tu vida. Pero eso es el resultado de tu salvación, pero no te salva. Es la prueba que eres salvo. Y debe haber buenas obras entre nosotros. Debemos estar ayudando a los demás, viviendo con el fruto del Espíritu Santo, que son varias, ¿no, hermanos? Paz, benevolencia, ternura y muchos más. Estas son cosas que muestran que lo conocemos personalmente y no solamente que lo conocemos, pero que vive en nosotros a través del Espíritu Santo, que es la promesa también que dio a Israel. Él vive en nosotros. Amén. Y todo porque creímos en su Hijo Jesucristo. Todo por fe. La fe es la puerta que abre todo esto. Nos da acceso al perdón. Nos da la capacidad de poder aceptar, decir sí a Cristo. Y Él nos recibe como amigos, no enemigos. Él nos recibe, más bien nos hace sus hijos, herederos. Eso es lo importante. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, fíjese, hermanos, cuando estás en Cristo, no te tienes que preocupar por los tiempos. Ay, ¿cuándo esto o el otro? Cuando es el momento preciso en el calendario y el conocimiento de Dios. ¿Saben? ¿Saben que el Señor nunca llega tarde? No somos muy pacientes, ¿verdad? Queremos todo ahorita, pero Él sabe que tal vez ahorita no es el momento perfecto para ti. No han dicho, ay, ¿cuándo, Señor?
esto o lo que, y cada uno de nosotros tenemos algo personal en el cual le estamos esperando que Dios cumple alguna promesa en nuestras vidas, alguna necesidad en donde buscamos su provisión y su gracia. Y estamos haciendo la pregunta, ¿cuándo y dónde? Y Él sabe perfectamente bien cuándo, porque lo más importante que existe por nosotros fue nuestra salvación. Él envió a su Hijo Jesucristo. Y fíjese que al enviarlo, sabemos en Juan 3:16, lo voy a leer, porque dice exactamente lo que dijo el discípulo, Juan de Cristo. Fíjese cómo lo dice. Perdóname, tengo que buscarlo en esta Biblia. Pues Dios amó tanto al mundo. ¿Qué hizo? Dice, que dio o envió, aquí dice envió, a su único Hijo. ¿Cómo sabemos que Dios amó tanto al mundo? ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuál es lo que Dios hizo para mostrarnos su amor? Envió a su Hijo. ¿Cómo y cuándo lo envió? Cuando se cumplió el tiempo establecido. Fíjense, lo que quiero que sepan es que nuestro Dios, el que servimos, el de esta Biblia, hace todo a la perfección. Y lo hace en el tiempo perfecto. Vale la pena esperar en Él. Espera en Él. Y cálmate y relájate. Pero cuando viene el momento, vas a creer que llegó temprano. Porque vas a sentir que no estás listo. Pero sí estás. Y muchas veces, ay Señor, ¿por qué cayó todo esto sobre mí? Bueno, pues es el momento establecido y perfecto. Y Él envió a su Hijo. ¿Y qué nos dice? Pues Dios tanto amó al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él, ¿qué? No se pierda, sino que tenga vida eterna. Mira, también dice que nacido de una mujer. ¿Por qué es importante eso? Porque lo que dice Génesis, cuando cayeron Adán y Eva, le dijo que iba a sufrir en el parto, pero de él que iba a nacer aquello que le iba a dar una patada en la cabeza, iba a herir su cabeza, es decir, lo iba a destruir. Y estaba hablando del serpiente, que es simbólico de Satanás, y que su talón iba a ser herido, que representa la cruz. ¿Quién recibe más daño? ¿El que tiene herido el talón o el que tiene herido la cabeza? Pues sí, la cabeza es donde está toda la autoridad. Pues tal vez cogió Jesús por 3 días en el sepulcro. Es decir, llegó ahí, pero ¿qué pasó después de 3 días? Se levantó de entre los muertos, conquistando la muerte. Entonces, Dios le había dicho a Adán y Eva que iba a nacer a través de la mujer aquel que iba a destruir las obras de Satanás. Aunque era una lucha, la herida no era permanente, pero la herida que se hizo contra Satanás sí lo destruyó en la cruz del Calvario. Y después leemos, y si conocen bien, hermanos, lo que dice Isaías 7:14, lo leo. También fue profetizado María. Recuerdan que María estaba sorprendido con lo que había dicho el ángel, pero fue profetizado en Isaías 7. Y aquí tenemos más o menos un poco del mensaje de Navidad. Dios envió a su Hijo. ¿Cuándo lo envió? En esta temporada que celebramos como Navidad, ¿no? Algunas cuestiones del calendario, pero eso es otro mensaje para otro día. La idea es que lo envió. ¿Cuándo lo envió? Después les digo, para que sigan viniendo. Pero ya lo estudié.
envió a su hijo. ¿Y cuál era otro requisito? Nacido de una mujer. ¿Quién era su padre? Dios el Padre. Así no tiene la mancha del pecado si hubiera sido su padre un hombre. Es entonces lo que hizo Dios en María. Es un ser divino y es un ser humano al mismo tiempo. Entonces dice esto en Isaías 7:14, para cumplir con lo que está diciendo aquí Pablo. Dios envió a su hijo nacido de una mujer. Y dice esto en el 14. Muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Fíjense que era necesario que hubiera nacido de una mujer. Después en Mateo 1:20, cuando el ángel aparece, empieza a tener una conversación con María, cumple con esto también, lo que dice aquí, nacido de una mujer. ¿Por qué tiene que nacer de una mujer? Porque tiene que ser humano, el Salvador. Pero también tiene que ser divino. Es que Jesús es el Dios hombre y siempre será. Cuando llegamos al cielo lo vamos a ver como un hombre. Y vamos a ver sus heridas. El Padre sigue siendo un espíritu y el Espíritu Santo igual. Pero es con Jesús que vamos a tratar y lo vamos a poder tocar y conversar con Él como si fuera, bueno, como persona, no como si fuera. Es una persona eternamente Jesús, identificado con los hombres. Entonces dice Mateo 1:20. Les estoy preparando para los mensajes de Navidad. Mientras consideraba esa posibilidad, es decir, que el ángel llegó a María y le había dicho de su embarazo mediante el poder del Espíritu Santo, y ella lo estaba considerando, diciendo, ¿y esto cómo es posible? Nunca he estado con José, aunque José no pensó eso. José dice aquí, mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque tenía él el derecho, porque ella vino y le dijo, oiga, no lo vas a creer. Y más bien, cuando regresó de estar con su prima, Elizabeth, vio que ya estaba panzón. Hermano, gracias. Y dijo, ¿y esto, caray, qué pasó aquí? Y ella le dice, bueno, déjame explicarte que el ángel llegó y me dijo que iba a tener un hijo, que iba a ser un ser divino y que era de Dios. Y José se quedó así como diciendo, ah, caray. Sí, cómo no. Y él tenía el derecho de revelar esto, pero si lo hubiera hecho, la iban a tener que apedrear por adulterio, porque ya estaba comprometida. Entonces el ángel viene, porque ahí estaba José considerando qué hacer esa noche, y le dice esto, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es lo que significa la palabra Jesús. Dios es salvación. Entonces, cuando Pablo habla de este nuevo tiempo, de este Dios enviando a su hijo que nació de una mujer, está hablando del Mesías, Salvador del mundo y sujeto a la ley. Jesús nació sujeto a la ley, pero él sí lo cumplió. Y por cumplirlo, él es el que es aprobado para morir por los pecados de los demás de nosotros. Tenía que ser un cordero sin ¿qué? Mancha. Jesús es el sacrificio perfecto y Él hace todo eso. Él sufre la cruz, Él muere en la cruz. Tan cruel manera de morir y lo hizo todo por amor.
Si no lo entendemos, hemos perdido todo. Fue por amor, no porque lo merecemos, no porque somos buenos, no porque somos guapos o ricos o nada de eso. Era porque Cristo es bueno, porque Dios es bueno y Dios es amor. Entonces dice el versículo 5, Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Entonces fíjense que la adopción es otra palabra interesante que significa hijo tomando una posición. Somos hijos y tenemos esa posición, adoptados. No pertenecíamos a la familia de Dios cuando éramos pecadores, pero por lo que ha hecho Cristo por nosotros, somos hijos y esa es nuestra posición. ¿Saben cuál es tu posición? Son miembros de la familia de Dios. ¿Y todo esto cómo es posible? Por la fe. Lo más importante que le podía decir a ustedes como su pastor, como un mensajero de la palabra, es pon su fe en Cristo. Todo lo demás se arregla. Pon su fe en Cristo. Porque mira lo que pasa. Somos adoptados. Somos herederos, ¿no? Y siguiente versículo 6 dice esto. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, al cual nos impulsa a exclamar, Abba, Padre. Esto es lo más importante, porque ya después de ser salvos, después de tener nuestros pecados perdonados, después de darnos la vuelta en arrepentimiento y caminar con Cristo, Él envía al Espíritu Santo que nos transforma y podemos desde adentro, como impulsados por lo que ha venido dentro de nosotros, decir, Abba, Padre. Y los que traducen, leí en un comentario cuando estaba estudiando, que no sabían cómo traducir Abba. Entonces por eso quedaron con Abba. Y después que se explicara, ¿sabes lo que quiere decir Abba? Es lo que le dice a un hijo a su padre con ternura, es papi. En inglés, daddy. No existe algo más íntimo. ¿Sí me entienden? Entonces lo que Dios quiere es intimidad, quiere algo personal con nosotros. No dije papito, papi. Daddy. Pablo está discutiendo, está argumentando y uno dice, ay, esto es, hay tanto aquí, esta teología como que mi cabeza se va a romper. No, ¿sabes por qué? Porque todo se reduce a una cosa, amor. Y los que traducieron la Biblia en inglés, igual usaron la palabra Abba, que es del arameo, y simplemente quiere decir, hay una mejor manera de poder decir padre en español, no lo conozco. ¿Cuál es? Papi, daddy. A eso se reduce. No sé qué puede ser. Dios quiere una relación con nosotros. Nos ha dado la posición de hijos y somos herederos. El versículo 6 dice, nos ha enviado al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón. No puede ser algo más íntimo que llegar a nuestro corazón el Espíritu Santo. Lo más profundo de nuestro alma es el corazón. ¿No? El cual nos impulsa a exclamar, Abba, Padre. Versículo 7 entonces dice lo siguiente, ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Herederos, hijos, es nuestro papi.
Y muchos creyeron cuando escribieron esta traducción que era irreverente o no era reverente decir papi. Por eso no lo escribieron. Tuvieron problemas en la traducción. Pero cuando tus hijos te dicen papi o mami, no se siente rico, hermanos. No se siente rico que puedes decir algo con tanto ternura. Porque a cualquiera no le dices papi. Tiene que ser tu padre que te ama. ¿Cierto? Que Dios les bendiga, hermanos. Espero que llegue este mensaje a sus corazones. Entendemos que no hay nada más importante que aceptar el amor de Cristo. Él te ama. Padre Celestial, gracias. Y llegamos a entender lo importante de la razón de por qué enviaste a tu Hijo. Todo se explica con amor. Y ahí es donde queremos estar, Señor, en una relación contigo de amor. Como hijos, entonces, y porque te amamos, hará buenas obras. Queremos, deseamos hacer las cosas que te hacen feliz. Pero si no hay fe, nada puede pasar. Pero gracias, Señor, por esa fe que nos permite entrar a tu reino y ser tus hijos y herederos. Ayúdanos a entender qué tan grande es eso, esa posición que tenemos. Te agradecemos en Cristo Jesús. Amén.